Jesús nos insta a estar vigilantes contra la avaricia, porque sabe que este pecado tiene la capacidad de desviar nuestro corazón de los propósitos divinos y enredarnos en una búsqueda interminable de posesiones materiales. La avaricia es un deseo desmedido de acumular bienes materiales, y su peligrosidad radica en que convierte los medios en fines. En lugar de ver las posesiones como herramientas para vivir una vida significativa y cumplir con el propósito de Dios, la persona avariciosa comienza a verlas como el objetivo principal de su vida. Este enfoque distorsionado puede llevar a una vida centrada en el tener en lugar del ser, donde el valor y la identidad de una persona se miden por su riqueza o sus posesiones, en lugar de por su carácter o su relación con Dios. Jesús deja claro que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, subrayando que la verdadera esencia de la vida no está en lo. La avaricia, por lo tanto, es un obstáculo para experimentar la vida en su plenitud, ya que nos mantiene enfocados en lo temporal y lo perecedero, en lugar de en lo eterno y duradero. Además, la avaricia crea una ilusión de seguridad y autosuficiencia. Las personas que acumulan bienes tienden a pensar que pueden controlar su futuro y protegerse de las incertidumbres de la vida. Sin embargo, Jesús nos enseña que esta seguridad es falsa y que, al final, todos enfrentamos la realidad de nuestra mortalidad y la transitoriedad de la vida. La parábola del rico insensato, que sigue inmediatamente después de esta advertencia en Lucas, ilustra cómo la acumulación de riquezas sin consideración por los propósitos de Dios lleva a la ruina espiritual. La avaricia también impacta negativamente nuestras relaciones. Nos hace ver a los demás como competidores en lugar de compañeros y fomenta una mentalidad de escasez, donde cada bendición para los demás se percibe como una pérdida personal. Esta actitud contrasta con la mentalidad de abundancia y generosidad que Jesús nos llama a adoptar, donde compartimos nuestras bendiciones con los demás y confiamos en que Dios proveerá para nuestras necesidades. El antídoto contra la avaricia es el contentamiento y la gratitud. Jesús nos invita a confiar en la providencia de Dios, a estar contentos con lo que tenemos y a vivir con un corazón generoso. La verdadera riqueza, según la enseñanza de Jesús, no se mide en términos de bienes materiales, sino en términos de relaciones, propósito y la capacidad de vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios. El pecado de la indiferencia hacia los necesitados es uno de los temas más poderosos y desafiantes en las enseñanzas de Jesús, especialmente en Mateo 25:40 y 5:46. En este pasaje, Jesús se identifica de manera radical con los pobres y marginados, afirmando que lo que hacemos o dejamos de hacer por uno de estos más pequeños es lo que hacemos o dejamos de hacer por él mismo. Esta enseñanza subraya la gravedad espiritual de la indiferencia hacia los necesitados y coloca la compasión y la acción como piedras angulares de la vida cristiana. Jesús nos llama a ver a los demás, especialmente a los vulnerables, con los ojos de Dios, a reconocer su valor intrínseco y a responder con amor y ayuda tangible. La indiferencia, entonces, es un rechazo del llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús no mide la justicia de una persona solo por su devoción personal o su adherencia a rituales, sino por su disposición a servir y cuidar a los más necesitados. Esto redefine la espiritualidad, alejándola de una práctica individualista y centrada en sí misma, y orientándola hacia el servicio y la justicia social. La indiferencia hacia los necesitados también refleja una desconexión con el corazón de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un defensor de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Él escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su favor. Como seguidores de Dios, estamos llamados a reflejar este mismo carácter. Ignorar a los necesitados es, en esencia, una traición a la naturaleza misma de nuestra fe. Además, Jesús advierte de las consecuencias eternas de la indiferencia. Aquellos que ignoran a los necesitados están eligiendo un camino que los aleja del reino de Dios, un reino caracterizado por la justicia, la misericordia y el amor activo. Jesús deja claro que nuestra respuesta a los necesitados es un reflejo de nuestra respuesta a Él.
y que esta respuesta tiene implicaciones eternas. La enseñanza de Jesús también nos desafía a considerar quiénes son los más pequeños en nuestro contexto actual. Pueden ser los pobres, los marginados, los enfermos, los inmigrantes o cualquier grupo vulnerable en nuestra sociedad. El llamado a ayudarlos no es opcional, sino esencial para vivir una vida fiel a los principios del Evangelio. Este pasaje nos invita a una conversión profunda del corazón, donde la compasión y la justicia no son simplemente valores que admiramos, sino que se convierten en acciones concretas que guían nuestra vida diaria. El orgullo espiritual es uno de los pecados más insidiosos que Jesús aborda en sus enseñanzas, especialmente en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:14. En esta parábola, Jesús contrasta la actitud del fariseo, que se enorgullece de su piedad y de sus obras, con la humildad del publicano, que reconoce su pecado y busca la misericordia de Dios. Jesús concluye que el publicano, y no el fariseo, es el que desciende a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola del fariseo y el publicano ilustra que el verdadero camino hacia la justificación no es a través de las propias obras o méritos, sino a través de un corazón contrito y humilde. El publicano, que reconoce su indignidad y pide misericordia, es el que se va justificado, porque su actitud refleja una verdadera comprensión de la gracia de Dios. El orgullo espiritual también tiene un efecto destructivo en la comunidad de fe, crea divisiones, fomenta la competencia y socava el amor y la unidad que deben caracterizar a los seguidores de Jesús. Cuando el orgullo espiritual prevalece, la comunidad se convierte en un lugar de juicio, en lugar de un lugar de gracia. Los miembros se ven unos a otros como rivales espirituales, en lugar de compañeros de fe, lo que lleva a una cultura de hipocresía y superficialidad. La humildad, por otro lado, es la actitud que Dios busca en sus seguidores. Es la conciencia constante de nuestra necesidad de Dios y de su gracia. La humildad no significa tener una baja autoestima, sino reconocer que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Es vivir en una postura de dependencia, gratitud y servicio, siempre dispuesto a poner a los demás por encima de nosotros mismos. Jesús, a través de sus enseñanzas y ejemplo, nos muestra que el camino hacia la grandeza en el reino de Dios es a través de la humildad. Él mismo se humilló al tomar la forma de siervo y al morir en la cruz, y es exaltado por su obediencia y humildad. Nos invita a seguir su ejemplo, a dejar de lado el orgullo espiritual y a abrazar la humildad como el camino hacia la verdadera exaltación en el reino de Dios. El pecado del odio es uno de los temas que Jesús aborda con seriedad y profundidad en Mateo 5:22. En este versículo, Jesús amplía el entendimiento de la ley, llevando su alcance más allá de los actos externos y hacia los pensamientos y emociones internas que subyacen a esas acciones. Jesús enseña que el enojo y el odio no son meramente emociones humanas naturales, sino que tienen implicaciones espirituales profundas que pueden llevar a consecuencias graves. El odio, en su esencia, es una forma de deshumanización. Cuando odiamos a alguien, estamos negando su valor intrínseco como ser humano hecho a imagen de Dios. El odio distorsiona nuestra percepción de la otra persona, viéndola no como un hermano o hermana, sino como un enemigo, un objeto de desprecio o incluso de destrucción. Esta actitud es incompatible con el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. Jesús señala que el odio y el enojo no tratados son equivalentes al asesinato en términos de la condición del corazón. Esto es porque el odio es la semilla que, si se deja crecer, puede dar lugar a actos de violencia y destrucción. Al igual que el asesinato, el odio destruye relaciones, comunidades e incluso al propio individuo que lo alberga. El odio envenena el alma, alejando a la persona de la paz y el amor de Dios, y reemplazándolos con amargura y resentimiento. La advertencia de Jesús es clara. Aquellos que albergan odio en sus corazones son culpables de juicio. Esto no solo se refiere al juicio humano, sino también al juicio divino. El lenguaje que usa Jesús es fuerte y deliberado, subrayando que el odio no es un asunto trivial. Decir necio o fatuo no es solo una expresión de desprecio verbal, sino una manifestación de un corazón lleno de odio,
un corazón que ha rechazado la ley del amor que Jesús predica. El odio también tiene un efecto destructivo en la comunidad de fe. Cuando el odio se manifiesta dentro de una comunidad, crea divisiones, fomenta el conflicto y destruye la unidad que Jesús tanto valoraba. La comunidad de creyentes está llamada a ser un reflejo del amor de Dios, y el odio es una negación directa de esa llamada. En lugar de edificar y fortalecer las relaciones, el odio erosiona la confianza y la solidaridad, convirtiendo a la comunidad en un lugar de juicio y condena en lugar de un lugar de gracia y restauración. Jesús nos llama a superar el odio con amor y a reemplazar el enojo con perdón. Este no es un llamado fácil, ya que el odio a menudo surge de heridas profundas, injusticias o traiciones. Sin embargo, Jesús nos ofrece su propio ejemplo de perdón y amor incondicional, incluso hacia aquellos que lo crucificaron. Nos invita a seguir su ejemplo, sabiendo que el camino del amor y el perdón es también el camino de la sanación y la libertad espiritual. El llamado a evitar el odio es un llamado a la transformación del corazón. No se trata solo de suprimir las emociones negativas, sino de permitir que el amor de Dios transforme nuestras percepciones y reacciones. Es un proceso de aprender a ver a los demás a través de los ojos de Dios, reconociendo su valor y su humanidad, incluso cuando nos han hecho daño o nos han defraudado. En Lucas 12:15. En este versículo, Jesús advierte a sus seguidores a estar en guardia contra la codicia, subrayando que la vida de una persona no depende de la abundancia de posesiones materiales. Esta enseñanza toca el corazón de lo que significa vivir una vida verdaderamente significativa y revela cómo la codicia puede desviar nuestro enfoque de lo que realmente importa. La codicia es más que un simple deseo de poseer más. Es una ansia insaciable de acumular bienes, impulsada por la creencia errónea de que la felicidad y el valor personal dependen de lo que uno posee. Este deseo desmedido no solo lleva a una búsqueda constante de más, sino que también alimenta la insatisfacción crónica, ya que siempre habrá más por desear y nunca se alcanzará una sensación de plenitud. Jesús advierte que la vida no consiste en la abundancia de los bienes, porque entiende que el valor de la vida humana no se mide por lo que se posee, sino por la calidad de las relaciones, la espiritualidad y el propósito que se vive. La codicia nos aleja de estos aspectos esenciales, centrando nuestra atención en lo temporal y lo material. Este enfoque no solo nos priva de la verdadera satisfacción, sino que también puede llevarnos a comportamientos que son contrarios a los valores del reino de Dios, como la avaricia, la injusticia y la explotación de los demás. La codicia también distorsiona nuestra relación con Dios. Cuando nuestro corazón está centrado en acumular bienes, dejamos poco espacio para Dios y para las cosas de su reino. Jesús enseña que no se puede servir a dos señores, y la codicia compite directamente con nuestra devoción a Dios, convirtiéndose en una forma de idolatría. La búsqueda constante de más bienes materiales se convierte en un ídolo que ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar en nuestras vidas. Además, la codicia tiene un impacto destructivo en nuestras relaciones interpersonales. Fomenta la competencia, el egoísmo y la falta de empatía. En lugar de ver a los demás como compañeros y como seres humanos dignos de amor y respeto, la codicia nos lleva a verlos como obstáculos o como medios para alcanzar nuestros propios objetivos. Esto crea un ambiente de desconfianza y aislamiento, donde la comunidad y la solidaridad se ven erosionadas. La verdadera riqueza, según las enseñanzas de Jesús, no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en una vida rica en fe, amor y justicia. La codicia también nos priva de la libertad. Nos encadena a un ciclo interminable de deseos insatisfechos, haciéndonos esclavos de nuestras propias ambiciones. En lugar de vivir libres y con propósito, nos encontramos atrapados en una búsqueda sin fin de lo que creemos que nos traerá felicidad, pero que en realidad nunca puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como se menciona en Marcos 3:29, es uno de los temas más serios y enigmáticos que Jesús aborda en el Nuevo Testamento. Jesús declara que este pecado es imperdonable, una afirmación que resalta la gravedad única de este acto. Para comprender plenamente esta advertencia,
Es crucial explorar el contexto en el que Jesús hace esta declaración y lo que significa resistir al Espíritu Santo. El contexto de esta enseñanza se da cuando los escribas y fariseos, observando los milagros de Jesús, especialmente la expulsión de demonios, atribuyen su poder no al Espíritu Santo, sino a Beelzebú, el príncipe de los demonios. Al hacer esto, ellos no solo rechazan la obra de Jesús, sino que también pervierten la verdad, llamando maligno a lo que es divino. Esta acusación revela un corazón endurecido y una mente cerrada a la verdad revelada por Dios a través de su Espíritu. Jesús no solo llama a la transformación externa, sino a una conversión interna que refleje un verdadero cambio de corazón. Además, la hipocresía tiene un efecto corrosivo en la comunidad de fe. Cuando los líderes religiosos practican la hipocresía, socavan la confianza en la religión y en sus enseñanzas. Jesús señala que la verdadera piedad no se encuentra en las apariencias externas, sino en la sinceridad y la humildad que nace de un corazón genuinamente arrepentido y devoto. El pecado de la hipocresía. La hipocresía es uno de los temas que Jesús aborda con particular intensidad en los Evangelios. Y Mateo 23:27 es uno de los versículos más contundentes en los que Jesús la denuncia. La imagen de los sepulcros blanqueados que usa Jesús es poderosa y llena de significado simbólico. En la cultura judía de la época, los sepulcros eran blanqueados para advertir a las personas que no los tocaran y evitar así la impureza ritual. Sin embargo, aunque por fuera parecían limpios y puros, en su interior contenían descomposición y muerte. Esta metáfora se utiliza para describir a los escribas y fariseos, que aunque externamente cumplían con las leyes y tradiciones religiosas, internamente estaban llenos de corrupción moral y espiritual. Jesús critica la discrepancia entre la apariencia externa de rectitud y la realidad interna de pecado. La hipocresía, en este contexto, no es solo un defecto moral, sino una traición a la verdadera naturaleza de la fe y la justicia. El pecado de la incredulidad. La incredulidad en Jesús, tal como se expresa en Juan 8:24, es considerada uno de los pecados más graves porque representa un rechazo directo del núcleo de la fe cristiana. La creencia en la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Este versículo refleja la importancia de la fe en Jesús, no solo como un maestro o profeta, sino como el mismo Dios encarnado, cuya misión es redimir a la humanidad de sus pecados. Cuando Jesús dice, «Moriréis en vuestros pecados», está subrayando la consecuencia final de la incredulidad, la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Esta muerte no es solo un fin físico, sino un estado continuo de alienación del propósito y la presencia de Dios. La incredulidad se convierte, entonces, en un obstáculo insuperable para la salvación, porque es a través de la fe en Jesús que se accede al perdón y la vida eterna. El acto de creer en Jesús no es simplemente una aceptación intelectual de su existencia o enseñanzas, sino una confianza profunda y personal en quién es Él y lo que ha hecho por la humanidad. La incredulidad, por otro lado, refleja una postura de rechazo o indiferencia hacia esta verdad fundamental. Es un estado del corazón que se cierra a la posibilidad de que Jesús es quien dice ser y, por lo tanto, rechaza la oferta de salvación que Él presenta. Además, la incredulidad no solo afecta la relación individual con Dios, sino que también tiene un impacto en la vida y el comportamiento diario. Sin una fe en Jesús que guíe y moldee las decisiones y acciones, la persona queda sin la dirección y el propósito que la fe otorga. Jesús, a través de sus enseñanzas, no solo llama a la fe como un requisito para la vida eterna, sino como la base sobre la cual se construye una vida plena y en comunión con Dios. Jesús vino a revelar el camino hacia el Padre y ofrecer la redención a todos. Rechazar esta oferta, como lo señala Juan 8:24, significa rechazar el único camino hacia el perdón y la reconciliación con Dios. La gravedad de la incredulidad radica en su naturaleza de obstáculo autoimpuesto. Es una barrera que la persona coloca entre sí misma y la gracia de Dios. Este pecado, a diferencia de otros que pueden ser perdonados a través del arrepentimiento, es fatal porque niega la misma posibilidad de arrepentimiento y fe que son necesarias para recibir el perdón.
En esencia, la incredulidad en Jesús no solo cierra la puerta a la salvación, sino que también mantiene a la persona atrapada en sus pecados, llevando a una muerte espiritual que Jesús advierte con claridad en este pasaje. La avaricia, según la advertencia de Jesús en Lucas 12:15, es un pecado que va más allá del simple deseo de poseer más bienes. Es una actitud del corazón que coloca el materialismo y el deseo de riqueza por encima de los valores espirituales y del propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús nos insta a estar en guardia contra la avaricia, porque sabe que este pecado tiene el poder de distorsionar nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa. En una cultura donde a menudo se valora a las personas por lo que tienen en lugar de por lo que son, la advertencia de Jesús es profundamente contracultural. Él señala que la vida no consiste en la abundancia de posesiones, lo que desafía la noción común de que más es mejor. La avaricia no solo afecta a quienes la practican, sino que también tiene un impacto en la comunidad y en las relaciones, fomentando el egoísmo y la falta de generosidad. El peligro de la avaricia es que nos hace olvidar que somos meros administradores de los recursos que Dios nos da. En lugar de ver las bendiciones materiales como medios para bendecir a otros y cumplir con el propósito de Dios, la avaricia nos lleva a acumular para nosotros mismos, cerrando nuestros corazones a las necesidades de los demás. Este pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también crea un vacío en nuestras vidas que nunca puede ser llenado por cosas materiales. Jesús enseña que la verdadera vida y el verdadero valor no se encuentran en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios y en cómo vivimos esa relación en el mundo. La avaricia nos lleva a poner nuestra seguridad y felicidad en cosas temporales, olvidando que nuestra verdadera identidad y valor vienen de nuestra conexión con lo eterno. Al colocar el deseo de riqueza por encima de Dios, estamos, en efecto, adorando a un falso Dios, un ídolo que nunca puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. La avaricia nos ciega a la verdad de que la verdadera riqueza se encuentra en la comunión con Dios y en la vida de servicio y amor hacia los demás. En la parábola del rico insensato que sigue a esta advertencia en Lucas, Jesús ilustra las consecuencias de una vida centrada en la avaricia. El hombre acumula riquezas pensando que puede asegurar su futuro, pero ignora su responsabilidad hacia Dios y hacia los demás. Al final, su vida es requerida de él y se queda sin nada de lo que realmente importa. El pecado de la codicia, según las palabras de Jesús en Mateo 5:28, es abordado de una manera que va más allá de las acciones externas y se adentra en las intenciones y pensamientos del corazón. Jesús redefine el entendimiento del adulterio, afirmando que no es solo el acto físico de infidelidad lo que constituye pecado, sino también los deseos internos y los pensamientos lujuriosos que pueden llevar a ese acto. Esta enseñanza subraya la importancia que Jesús da a la pureza del corazón y la mente. En una sociedad que a menudo justifica los pensamientos internos como inofensivos mientras no se traduzcan en acciones, Jesús destaca que estos pensamientos son igualmente peligrosos porque revelan la verdadera condición del corazón. La codicia, en este contexto, se refiere a un deseo desordenado, una forma de lujuria que va en contra de los valores del reino de Dios. Jesús enseña que los pensamientos codiciosos, aunque invisibles para los demás, son vistos por Dios y tienen consecuencias espirituales. La codicia en el corazón es un indicio de que la persona está permitiendo que sus deseos controlen su vida, en lugar de someter esos deseos a la voluntad de Dios. Este tipo de codicia no solo se limita al deseo sexual, sino que también puede incluir cualquier forma de anhelo excesivo que pone en peligro la integridad espiritual y moral. La codicia, entonces, es un pecado que distorsiona las relaciones, comenzando por la relación de la persona consigo misma y su relación con Dios. Jesús quiere que sus seguidores comprendan que la verdadera rectitud no se limita a la obediencia externa a la ley, sino que incluye la transformación interna del corazón. Esta transformación implica una renovación de la mente y un control de los pensamientos y deseos para alinearlos con los principios divinos. Además, la enseñanza de Jesús sobre la codicia resalta el concepto de que el pecado no es solo un acto físico, sino una condición del corazón.
Cuando una persona permite que la codicia se apodere de sus pensamientos, está alimentando un deseo que, si no se controla, puede manifestarse en acciones pecaminosas. Por lo tanto, Jesús llama a sus seguidores a no solo evitar el acto de adulterio, sino a cortar de raíz cualquier pensamiento que pueda llevar a ese acto. Este enfoque en la pureza del corazón es central en las enseñanzas de Jesús. Él sabe que las acciones externas son solo una manifestación de lo que ya está ocurriendo en el interior. Por eso, se enfoca en la importancia de mantener una mente y un corazón limpios, no solo para evitar el pecado, sino para vivir una vida plena en la presencia de Dios. La enseñanza de Jesús sobre la falta de perdón, como se encuentra en Mateo 6, 14, 15, es una de las más desafiantes y radicales en el Nuevo Testamento. Jesús establece un vínculo directo entre nuestra disposición a perdonar a los demás y la disposición de Dios para perdonarnos a nosotros. Esto subraya la importancia fundamental del perdón en la vida espiritual y en la relación con Dios. El perdón, en la perspectiva de Jesús, no es simplemente un acto ocasional de bondad, sino un reflejo del carácter de Dios mismo. Dios es descrito en las Escrituras como un Dios de misericordia, lento para la ira y abundante en amor. Como sus seguidores, estamos llamados a reflejar ese mismo carácter en nuestras relaciones interpersonales. Negarse a perdonar es, por lo tanto, una contradicción directa a la naturaleza de Dios y a la vida de gracia que se nos ofrece. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que tiene profundas implicaciones espirituales. Jesús enseña que la renuencia a perdonar cierra la puerta al perdón de Dios en nuestras propias vidas. Esto no implica que el perdón de Dios esté condicionado o que podamos ganarlo a través de nuestras acciones, sino que la falta de disposición para perdonar revela un corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios. Un corazón endurecido por el rencor y la amargura es incapaz de recibir la plena medida del amor y la misericordia de Dios. Además, la falta de perdón puede convertirse en una carga emocional y espiritual que pesa sobre la persona que no perdona. El rencor y la amargura pueden consumirnos, afectando no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra salud emocional y espiritual. Jesús nos invita a perdonar no solo por el bien de los demás, sino por nuestro propio bien, liberándonos de la prisión interna que crea la falta de perdón. Perdonar no significa ignorar el dolor o la injusticia que hemos experimentado, ni minimizar las ofensas cometidas contra nosotros. Más bien, el perdón es un acto de liberación, una decisión de no permitir que el daño sufrido controle nuestras vidas o determine nuestra identidad. Es un acto de fe en que Dios es el juez final y que Él llevará a cabo la justicia en su debido tiempo. El perdón también es un acto de humildad. Reconocer que todos somos pecadores y que todos hemos recibido el perdón inmerecido de Dios nos permite extender esa misma gracia a los demás. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y con el ejemplo de Jesús, quien, incluso en la cruz, oró por el perdón de aquellos que lo crucificaban. Finalmente, la enseñanza de Jesús sobre el perdón desafía las normas culturales y sociales que a menudo valoran la venganza o el resentimiento. En lugar de buscar venganza, Jesús nos llama a perdonar y a buscar la reconciliación. Este llamado a perdonar es una de las características distintivas del cristianismo y un reflejo del reino de Dios, donde la gracia, el amor y la misericordia prevalecen sobre el odio y la división. La soberbia, según las enseñanzas de Jesús en Lucas 14:11, es un pecado que va directamente en contra de la humildad, una virtud esencial en la vida cristiana. La soberbia se manifiesta como un exceso de orgullo y autovaloración, donde una persona se eleva a sí misma por encima de los demás, y en muchos casos, por encima de Dios mismo. Este pecado es particularmente peligroso porque crea una barrera que impide que una persona reciba la gracia y la verdad de Dios. Jesús, al afirmar que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, nos presenta una paradoja que está en el corazón de su enseñanza. En el reino de Dios, los valores del mundo son invertidos. La grandeza no se mide por la autoexaltación, sino por la humildad. El liderazgo no se demuestra dominando, sino sirviendo.
Y la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. El camino hacia la exaltación en el reino de Dios. La humildad no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y fuerza espiritual. Es reconocer nuestra posición correcta ante Dios y los demás, sabiendo que toda bendición y capacidad provienen de Él. La humildad nos abre a la gracia de Dios, nos permite aprender y crecer, y nos hace receptivos al amor y la verdad divina. Jesús mismo es el modelo supremo de humildad. Aunque tenía todo el derecho de ser exaltado, eligió humillarse, nacer en un pesebre, vivir como un siervo y morir en la cruz. Su vida y su muerte demuestran que la verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio y el servicio a los demás, no en la autoexaltación. La enseñanza de Jesús sobre la soberbia es, por lo tanto, una invitación a reflexionar sobre nuestras actitudes y a buscar una transformación interior que nos acerque más a la imagen de Cristo. Al creerse autosuficiente, el soberbio cierra su corazón a la dependencia de Dios y a la necesidad de los demás. Esta actitud de autocomplacencia es incompatible con el llamado cristiano a la humildad, al reconocimiento de nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante de la misericordia de Dios. En las Escrituras, la soberbia es a menudo el precursor de la caída. La Biblia está llena de ejemplos de personas y naciones que, al dejarse llevar por la soberbia, experimentaron su propia destrucción. El pecado de la soberbia no solo conduce a la caída personal, sino que también tiene el potencial de dañar las relaciones y las comunidades al fomentar la división, el resentimiento y la falta de empatía. Por otro lado, la humildad, que es la virtud opuesta a la soberbia, es el camino hacia la exaltación en el reino de Dios. El pecado del juicio injusto, como Jesús lo enseña en Mateo 7:1, es una advertencia poderosa sobre la tendencia humana de emitir juicios sobre los demás sin un entendimiento pleno o sin la pureza de corazón necesaria. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Es una instrucción que va al corazón de cómo debemos tratar a los demás, reflejando la compasión, la empatía y la humildad que son centrales en las enseñanzas de Jesús. El juicio injusto es peligroso porque nace de una percepción sesgada y a menudo está contaminado por el orgullo, la falta de amor o la ignorancia. Juzgar a los demás sin conocer todas las circunstancias o sin la disposición a entender su situación es, en esencia, una forma de arrogancia espiritual. Jesús no está condenando el discernimiento o la capacidad de identificar lo que es moralmente correcto o incorrecto. Más bien, está criticando la hipocresía que a menudo acompaña a nuestros juicios. Esta hipocresía se manifiesta cuando somos rápidos para señalar las fallas de los demás, pero ciegos a nuestras propias faltas. Este tipo de juicio crea un ambiente de condena y desconfianza en lugar de uno de comprensión y restauración. El juicio injusto también refleja una falta de misericordia y gracia. Como seres humanos, todos estamos en necesidad de la misericordia de Dios, y nuestra disposición a extender esa misericordia a los demás es un reflejo de nuestra comprensión de la gracia que hemos recibido. Al juzgar injustamente, estamos cerrando la puerta a la posibilidad de perdonar, comprender y restaurar, algo que es fundamental en la comunidad cristiana. Además, el juicio injusto tiene el potencial de dividir y dañar relaciones. Cuando juzgamos a los demás de manera injusta, creamos barreras y alimentamos el resentimiento. En lugar de construir puentes de reconciliación, estamos erigiendo muros de separación. Jesús nos llama a ser agentes de paz y reconciliación, y esto solo es posible cuando abordamos a los demás con amor y compasión, no con juicio y condena. La advertencia de Jesús también tiene una dimensión personal. Al juzgar a los demás, nos colocamos en una posición en la que nosotros mismos seremos juzgados. Esto no solo se refiere al juicio final de Dios, sino también a la forma en que nuestras actitudes y acciones serán juzgadas por los demás en esta vida. El llamado de Jesús a no juzgar es un llamado a la humildad y a la autoconciencia. Nos invita a examinar nuestras propias vidas antes de criticar a los demás y a recordar que todos somos imperfectos y estamos en un proceso de crecimiento y redención. En lugar de juzgar, Jesús nos llama a amar, a apoyar y a ayudar a los demás en su camino espiritual. El pecado de la lujuria,
Según las palabras de Jesús en Mateo 5:28, aborda una dimensión profunda del comportamiento humano al centrarse no solo en los actos externos, sino en los deseos internos que los motivan. Jesús enseña que el adulterio no se limita al acto físico de la infidelidad, sino que comienza en el corazón, en los pensamientos y deseos que se albergan en secreto. Esta perspectiva radicalmente interiorizada del pecado resalta la importancia de la pureza del corazón en la vida espiritual. La lujuria, en este contexto, no es simplemente el deseo sexual, sino un deseo desordenado y obsesivo que convierte a otra persona en un objeto de gratificación personal. Este tipo de deseo deshumaniza a la persona deseada, reduciéndola a un medio para satisfacer impulsos egoístas, en lugar de reconocerla como un ser completo, creado a imagen de Dios, con dignidad y valor inherentes. La lujuria, además, tiene consecuencias destructivas no solo para el individuo, sino también para las relaciones y la comunidad en general. Cuando se permite que la lujuria florezca en el corazón, corrompe las relaciones, fomentando la desconfianza, el egoísmo y la insatisfacción. Las relaciones, en lugar de estar basadas en el amor mutuo, el respeto y la fidelidad, se vuelven transaccionales y explotadoras. El llamado de Jesús a la pureza de corazón no es una carga imposible, sino una invitación a una vida más plena y libre. Al evitar la lujuria, no solo protegemos nuestras relaciones, sino que también preservamos nuestra propia dignidad y la de los demás. Este camino de pureza nos acerca a la verdadera naturaleza del amor, un amor que es desinteresado, sacrificial y centrado en el bien del otro. La enseñanza de Jesús nos recuerda que no podemos luchar contra la lujuria y otros deseos pecaminosos por nuestra propia cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformar nuestros corazones y para alinear nuestros deseos con los de Dios. La lucha contra la lujuria es, en última instancia, parte de la batalla más amplia por la santidad, un esfuerzo continuo por conformarnos más a la imagen de Cristo. Jesús llama a sus seguidores a una pureza de corazón que trasciende las normas sociales de la época, y esta llamada sigue siendo relevante hoy. En una cultura que a menudo cosifica el cuerpo y glorifica el deseo, la enseñanza de Jesús desafía a los creyentes a ser contraculturales, a rechazar la tentación de ver a los demás a través de la lente de la lujuria y a buscar una visión más elevada y respetuosa de la humanidad. El enfoque de Jesús en los pensamientos y deseos también subraya la naturaleza integral del pecado. No es suficiente simplemente evitar el comportamiento pecaminoso si el corazón sigue estando dominado por deseos impuros. Jesús nos invita a la transformación interna, un cambio profundo que comienza en la mente y el corazón y se refleja en nuestras acciones. Este cambio requiere una vigilancia constante y una dependencia de la gracia de Dios para renovar nuestros pensamientos y deseos. El pecado de la idolatría, como lo enseña Jesús en Mateo 4:10, es una transgresión que va más allá de la adoración de imágenes o dioses falsos. Es cualquier forma en la que algo o alguien usurpa el lugar de Dios en nuestras vidas. Jesús reafirma el mandamiento de adorar solo a Dios, recordándonos que la idolatría no es solo un pecado antiguo, sino una tentación constante en la vida humana. La idolatría puede manifestarse de muchas maneras. En los tiempos bíblicos, a menudo se asociaba con la adoración de imágenes talladas o deidades paganas. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sobre la idolatría es igualmente aplicable en la actualidad, donde los ídolos pueden tomar formas más sutiles, pero igualmente peligrosas: el dinero, el poder, la fama, las posesiones e incluso las relaciones. Cuando estos aspectos de la vida ocupan el primer lugar en nuestros corazones, desplazando nuestra devoción y obediencia a Dios, se convierten en ídolos. La idolatría es particularmente insidiosa porque ataca la esencia de la relación del ser humano con Dios. Está enraizada en un deseo de control, seguridad y satisfacción que busca fuera de Dios lo que solo Él puede proveer. Al poner nuestra confianza en cosas temporales o en nuestras propias habilidades en lugar de en Dios, estamos, en efecto, declarando nuestra independencia de Él, lo que va en contra del principio fundamental de la fe cristiana,
que es la completa dependencia y confianza en Dios. Jesús, al citar, «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás», nos recuerda la importancia de la exclusividad en nuestra adoración y servicio. Dios no comparte su gloria con nadie ni nada más. Esto no es porque Dios sea celoso en un sentido humano, sino porque Él sabe que cualquier cosa que ocupe su lugar en nuestros corazones eventualmente nos llevará a la ruina espiritual y emocional. Solo Dios es digno de nuestra adoración, porque solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas y darnos vida eterna. El pecado de la idolatría también tiene un efecto corruptor en la vida de quienes lo practican. Nos transforma en lo que adoramos. Si adoramos cosas vacías o ídolos que no tienen vida, nuestras vidas también se vacían de significado y propósito. Jesús nos advierte sobre la idolatría, porque sabe que conduce a la esclavitud espiritual, una vida donde estamos siempre persiguiendo algo que nunca puede satisfacernos completamente. En su ministerio, Jesús constantemente dirige la atención de las personas hacia Dios y les enseña a desprenderse de sus ídolos. La historia del joven rico es un ejemplo claro de esto. Cuando Jesús le dice que venda todo lo que tiene y lo siga, está señalando el ídolo en su vida, su riqueza. Jesús no condena la riqueza en sí, sino la posición que ésta ha tomado en el corazón del joven, impidiéndole seguir plenamente a Dios. La idolatría, entonces, no solo es un rechazo de Dios, sino una traición a nuestra verdadera identidad y propósito como criaturas hechas para adorar y servir al único Dios verdadero. Nos desvía del camino de la vida y nos lleva a perseguir sombras y fantasmas que nunca pueden darnos lo que realmente necesitamos. El pecado de la falta de misericordia, según lo enfatiza Jesús en Mateo 9:13, toca el núcleo de la ética cristiana y de la verdadera espiritualidad. Cuando Jesús dice, «Misericordia quiero, y no sacrificio», está citando al profeta Oseas y haciendo una declaración que desafía las prácticas religiosas superficiales de su tiempo. Esta enseñanza subraya que las acciones externas, como los sacrificios rituales, son vacías si no están acompañadas de una actitud interna de compasión y misericordia hacia los demás. La misericordia, en el contexto bíblico, es mucho más que un simple sentimiento de lástima o simpatía. Es una acción deliberada que busca aliviar el sufrimiento y restaurar la dignidad del otro. Es un reflejo del carácter de Dios, quien es abundantemente misericordioso, lento para la ira y grande en amor. En la vida de Jesús, la misericordia se manifiesta repetidamente a través de sus interacciones con los marginados. Cuando las personas son indiferentes al sufrimiento de los demás o se niegan a mostrar compasión, están actuando en contradicción directa con la naturaleza de Dios y con la esencia del Evangelio. Este pecado no solo daña a aquellos que son privados de misericordia, sino que también endurece el corazón de quien lo comete, alejándolo de la fuente misma de la gracia. En la enseñanza de Jesús, la misericordia es más valiosa que el cumplimiento ritual de la ley. Los fariseos, a quienes Jesús a menudo confronta, estaban obsesionados con las reglas y los sacrificios ceremoniales, creyendo que esas prácticas eran suficientes para agradar a Dios. Sin embargo, Jesús deja claro que Dios valora más un corazón misericordioso y compasivo que una estricta adherencia a rituales que no transforman el corazón. Este es un recordatorio de que la verdadera religión no se trata solo de cumplir con deberes externos, sino de cultivar un corazón que refleje el amor y la compasión de Dios. La falta de misericordia también tiene implicaciones sociales. Cuando las sociedades o las comunidades religiosas carecen de misericordia, se vuelven duras, legalistas y excluyentes. Esto crea un ambiente donde la gracia y el amor de Dios son difíciles de experimentar, tanto para los que están dentro como para los que están fuera de la comunidad de fe. Jesús llama a sus seguidores a ser agentes de misericordia, extendiendo el amor de Dios a todos, especialmente a aquellos que están heridos, marginados o en necesidad. Además, la misericordia es fundamental para la justicia. En muchas enseñanzas de Jesús, la misericordia y la justicia están intrínsecamente ligadas. La justicia divina no es solo punitiva, sino restaurativa, buscando la reconciliación y la sanación. La misericordia, por lo tanto, no es debilidad, sino una poderosa expresión de la justicia de Dios que busca restaurar lo que está roto. La mentira,
como lo enseña Jesús en Juan 8:44, es un pecado que va al corazón del conflicto espiritual entre la verdad de Dios y el engaño del diablo. En este versículo, Jesús hace una declaración contundente, identificando la mentira no solo como un comportamiento inmoral, sino como una característica fundamental del diablo, a quien llama el padre de la mentira. Esta caracterización subraya la gravedad de la mentira en la visión cristiana del bien y el mal. La mentira es presentada aquí como algo más que una simple falta moral. Es una distorsión de la realidad que tiene sus raíces en el rechazo de la verdad de Dios. Jesús enseña que Dios es la fuente de toda verdad, y que vivir en la verdad es vivir en conformidad con el carácter de Dios. En contraste, mentir es alinearse con el diablo, quien desde el principio ha buscado pervertir la verdad y desviar a la humanidad de la luz de Dios. El acto de mentir no solo daña la relación entre las personas, sino que también corrompe la relación del individuo con Dios. La mentira crea una barrera de engaño que impide la transparencia y la autenticidad necesarias para una verdadera comunión con Dios. Jesús llama a sus seguidores a ser personas de integridad, cuya palabra es confiable, reflejando la verdad y la justicia de Dios en todas sus interacciones. Además, la mentira tiene un efecto corrosivo en las comunidades. Cuando las mentiras se permiten y se aceptan, se rompe la confianza que es esencial para las relaciones saludables. La mentira siembra división, desconfianza y resentimiento, y socava la unidad y la paz que Dios desea para su pueblo. Jesús enfatiza que la verdad es liberadora, mientras que la mentira es esclavizante, encadenando tanto al mentiroso como a aquellos que son engañados. La conexión que Jesús hace entre la mentira y el diablo también resalta el aspecto espiritual de este pecado. Mentir es participar en la obra del diablo, quien busca destruir la vida, la verdad y la luz que Dios ofrece. Es un rechazo directo del llamado a vivir en la verdad, y por lo tanto, es un rechazo de la vida en Dios. La mentira lleva a la oscuridad y la muerte espiritual, mientras que la verdad lleva a la luz y la vida. En las enseñanzas de Jesús, la verdad no es solo una cuestión de exactitud factual, sino una cuestión de fidelidad a Dios y a su palabra. Vivir en la verdad es vivir en una relación correcta con Dios, siendo fieles a su carácter y sus mandamientos. Es reconocer que nuestras palabras y acciones tienen un peso moral y espiritual, y que somos responsables de usarlas para reflejar la verdad de Dios. El llamado de Jesús a sus seguidores es a vivir en la verdad, confiando en que Dios es soberano y que su verdad prevalecerá. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también construimos vidas y comunidades que son justas, honestas y llenas de paz. La envidia es un pecado que Jesús aborda de manera incisiva en Mateo 20:15, donde pregunta, ¿o es malo tu ojo porque yo soy bueno? Este versículo proviene de la parábola de los obreros en la viña, una historia en la que Jesús destaca la generosidad de Dios y cómo, en lugar de alegrarnos por las bendiciones de los demás, a menudo nos sentimos agraviados cuando otros reciben lo que percibimos como más de lo que merecen. La envidia, en este sentido, es un mal que distorsiona nuestra percepción de la bondad de Dios y envenena nuestras relaciones con los demás. La envidia surge de una insatisfacción profunda con lo que uno tiene o es, y se alimenta de la comparación constante con los demás. En lugar de celebrar las bendiciones de otros, la persona envidiosa se resiente y desea lo que no tiene. Esta actitud no solo refleja una falta de gratitud por lo que Dios ha dado, sino que también revela un corazón que está más enfocado en el yo que en el bien de los demás. Jesús, al plantear la pregunta en la parábola, expone cómo la envidia corrompe nuestra visión del mundo. Nos lleva a ver la bondad y la justicia de Dios como algo injusto cuando no se ajusta a nuestras expectativas y deseos. Este pecado nos ciega a la realidad de que Dios es bueno y justo en todas sus acciones, y nos lleva a cuestionar su carácter en lugar de confiar en Él. La envidia, por lo tanto, no solo afecta nuestras relaciones horizontales con los demás, sino que también corroe nuestra relación vertical con Dios. La envidia también es peligrosa, porque tiene el potencial de crecer y manifestarse en acciones destructivas. Lo que comienza como un sentimiento interno puede llevar a comportamientos que buscan derribar a otros, hablar mal de ellos o incluso
perjudicar su bienestar. La envidia es, en este sentido, una semilla que, si no se trata, puede crecer y dar frutos amargos que dañan a la comunidad y a uno mismo. Este pecado también nos atrapa en un ciclo de insatisfacción y amargura. Nunca se satisface porque siempre habrá alguien que tenga más o que parezca ser más bendecido. La envidia, por lo tanto, es un ladrón de la paz y la alegría. En lugar de disfrutar lo que tenemos y quienes somos, nos consume con lo que no tenemos y con lo que deseamos ser. Esta insatisfacción constante nos aleja de vivir plenamente en el presente y de apreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. Jesús, a través de sus enseñanzas, nos llama a adoptar una actitud de contentamiento y gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. En lugar de enfocarnos en lo que carecemos o en lo que otros tienen, estamos llamados a confiar en la providencia de Dios y a celebrar la diversidad de sus bendiciones en la vida de los demás. Este enfoque nos libera de la trampa de la envidia y nos permite vivir con un corazón libre y generoso. El pecado de la violencia es uno de los temas que Jesús aborda de manera contundente en Mateo 26:52, cuando le dice a Pedro: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Esta enseñanza se da en el contexto de la traición de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro, en un intento de defender a Jesús, saca su espada y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote. La respuesta de Jesús a este acto de violencia es una clara condena del uso de la fuerza como medio para lograr la justicia o la protección. La declaración de Jesús revela una verdad fundamental sobre la naturaleza del reino de Dios. No se basa en la violencia ni en la coerción, sino en el amor, la paz y la justicia. Jesús rechaza el uso de la violencia, incluso en su propia defensa, demostrando que la verdadera fuerza en el reino de Dios no radica en las armas o en el poder militar, sino en la capacidad de amar, perdonar y buscar la paz. La violencia, en todas sus formas, es un pecado porque destruye la imagen de Dios en los demás y en uno mismo. Cuando recurrimos a la violencia, estamos rechazando la dignidad y el valor intrínseco de la vida humana, que es sagrada porque cada persona está hecha a imagen de Dios. La violencia es un acto de deshumanización que no solo daña físicamente, sino que también hiere espiritualmente a quienes la perpetran y a quienes la sufren. Jesús, a lo largo de su ministerio, modeló un camino radicalmente diferente al de la violencia. En lugar de responder con fuerza a la opresión y a la injusticia que enfrentó, eligió el camino de la no violencia, la compasión y el sacrificio. Su vida y su muerte en la cruz son el ejemplo supremo de cómo el amor y la entrega total, y no la violencia, son los medios por los cuales Dios redime al mundo. La advertencia de Jesús de que todos los que tomen espada, a espada perecerán, también tiene un aspecto profético y práctico. La violencia tiende a engendrar más violencia, creando un ciclo destructivo que afecta tanto al agresor como a la víctima. La historia humana está llena de ejemplos donde la violencia ha llevado a más conflictos, sufrimiento y destrucción, en lugar de resolver problemas o traer paz duradera. Jesús nos llama a romper este ciclo, ofreciendo un camino alternativo de reconciliación y paz. En el contexto del reino de Dios, la justicia no se impone por la fuerza, sino que se realiza a través de la verdad, la misericordia y el amor. La violencia, por tanto, es incompatible con el carácter de Dios y con los valores del reino que Jesús vino a establecer. El llamado de Jesús a la no violencia también nos invita a ser pacificadores en un mundo que a menudo glorifica la violencia como una solución a los problemas. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a resistir la tentación de recurrir a la violencia, incluso cuando enfrentamos injusticia o peligro, y a confiar en el poder transformador del amor y la gracia de Dios. Número 15. El pecado de la avaricia. La avaricia, según la advertencia de Jesús en Lucas 12:15, es un pecado que no solo desvirtúa nuestras prioridades, sino que también corrompe la esencia de nuestra existencia. Jesús nos insta a estar vigilantes contra la avaricia, porque sabe que este pecado tiene la capacidad de desviar nuestro corazón de los propósitos divinos y enredarnos en una búsqueda interminable de posesiones materiales.
La avaricia es un deseo desmedido de acumular bienes materiales, y su peligrosidad radica en que convierte los medios en fines. En lugar de ver las posesiones como herramientas para vivir una vida significativa y cumplir con el propósito de Dios, la persona avariciosa comienza a verlas como el objetivo principal de su vida. Este enfoque distorsionado puede llevar a una vida centrada en el tener en lugar del ser, donde el valor y la identidad de una persona se miden por su riqueza o sus posesiones, en lugar de por su carácter o su relación con Dios. Jesús deja claro que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, subrayando que la verdadera esencia de la vida no está en lo material, sino en lo espiritual y en nuestras relaciones con los demás y con Dios. La avaricia, por lo tanto, es un obstáculo para experimentar la vida en su plenitud, ya que nos mantiene enfocados en lo temporal y lo perecedero, en lugar de en lo eterno y duradero. Además, la avaricia crea una ilusión de seguridad y autosuficiencia. Las personas que acumulan bienes tienden a pensar que pueden controlar su futuro y protegerse de las incertidumbres de la vida. Sin embargo, Jesús nos enseña que esta seguridad es falsa y que al final, todos enfrentamos la realidad de nuestra mortalidad y la transitoriedad de la vida. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere simplemente a una blasfemia verbal o a un rechazo momentáneo de la fe, sino a un estado persistente de oposición y resistencia a la obra del Espíritu en el mundo y en el corazón humano. Es una postura de rechazo deliberado y consciente de la verdad, incluso cuando esa verdad ha sido claramente revelada por Dios. Este pecado es imperdonable, no porque Dios sea incapaz de perdonarlo, sino porque la persona que comete tal blasfemia ha cerrado su corazón al único medio a través del cual puede recibir el perdón: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio, y quien lleva a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Resistiéndose al Espíritu, la persona se priva a sí misma de la posibilidad de ser llevada al arrepentimiento y, por lo tanto, al perdón. La arrogancia espiritual es una actitud que asume que uno sabe mejor que Dios, que puede definir lo que es divino y lo que no lo es, a pesar de la clara evidencia de la obra de Dios. Es una forma extrema de orgullo espiritual que, al rechazar al Espíritu, rechaza la posibilidad de ser transformado y redimido. Es importante señalar que la preocupación por haber cometido este pecado es en sí misma un indicio de que uno no lo ha cometido. La blasfemia contra el Espíritu Santo implica una decisión firme y deliberada de rechazar a Dios, no una lucha o duda pasajera. El temor y la preocupación sobre este pecado son signos de un corazón que aún está sensible a la obra del Espíritu y, por lo tanto, no ha llegado a ese punto de rechazo final.